De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este programa en el cual vamos a volver a encontrarnos con un viejo amigo de la radio, el profesor Florentino Portero. ¿Qué tal, Florentino? Muy bien, Jorge, encantado de estar con todos ustedes. Bueno, tú eres profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Distancia, en la UNED, y la historia contemporánea pues no deja pasar un día sin darte portadas y titulares, y de la que queremos hablar es de esta famosa, que porque de pronto parece que hubiera surgido de la nada, crisis migratoria hacia Europa. Generalmente se habla en los periódicos, en la prensa, en la televisión, se pone como la base o el motivo de esta migración la guerra de Siria. ¿Pero es la única razón? Ni muchísimo menos. Europa tiene una presión migratoria muy, muy importante desde hace tiempo y sobre todo quizá de los últimos 15, 20 años. Esa presión de sur a norte se ha ido incrementando. Los países ribereños, fundamentalmente España, Francia, Italia y Grecia, la vienen sufriendo y es uno de los temas constantes de debate en el seno de la Comisión Europea y por lo tanto es un tema importante en lo que es la política de la Unión Europea. Lo que ha ocurrido ahora es que se ha producido un desborde de parte de la población de origen sirio que estaba asentada en Turquía y en otros lugares porque ven que no tiene salida la crisis, que los asentamientos, los campos de refugiados no son una apuesta de medio plazo, que tienen que buscar una vida fuera y entonces están entrando y hace que lo sirio o la cuestión siria parezca que capitalice el conjunto de la crisis, pero no es más que un episodio. Hay evidentemente una crisis siria, pero mucho antes tenemos una crisis libia que los italianos, nuestros vecinos italianos, están sufriendo muy, muy seriamente. Y nosotros, españoles, en Ceuta, en Melilla y en todo nuestro sur, estamos sufriendo una presión muy importante migratoria, tanto de población subsahariana como de población magrebí, que por razones más de cuestión social, pero no solamente de orden social, pues también quieren entrar en Europa porque la gente, y esto parece bastante normal, quiere tener un futuro. Y sobre todo quiere dar un futuro a los suyos, quiere poder casarse, quiere poder tener hijos que tengan una expectativa. Y en los países de origen, bien por problemas de subdesarrollo, bien por inestabilidad, bien por violencia o directamente por guerra, esto no es posible. Hay guerra en Siria, hay guerra en Libia, hay guerra en Irak, pero hay guerras de menor intensidad en toda la franja del Sahel y en buena parte de los países del norte del Sahel, del Magreb. Por lo tanto, es importante la crisis siria, pero el tema es mucho más complicado. Uh-huh. Incluso, digamos que tiene unas implicaciones sociológicas, ¿no? Porque yo te escuché en un reportaje hablando de por ejemplo, cómo la demografía de estos países con una tremenda presión de gente joven y sin futuro. Sí, hay un ejemplo muy claro que es las fronteras que tiene España con Marruecos, fundamentalmente las dos ciudades españolas que están en el norte de África, Ceuta y Melilla. Son, después de las fronteras intercoreanas, aquellas en todo el planeta donde se da un mayor desnivel de renta. Eso es muy importante porque inevitablemente cuando el desnivel es muy alto se produce un efecto de atracción. Si además nos encontramos con que el continente europeo es una zona dentro del planeta Tierra que se caracteriza por unas medias de edad muy elevadas, es decir, una población muy, muy envejecida, mientras que en el sur del Mediterráneo las sociedades tienen medias de edad inferiores a los 30 años, se produce un efecto llamada inevitablemente. A los jóvenes que no tienen expectativa de futuro en el sur tienden a ir hacia el norte. Entonces nosotros podemos preguntar, pero ¿por qué no tienen expectativa de futuro en el sur? Pues es un conjunto de razones que van desde los efectos de la sanidad, es decir, que los niños ya no se mueren tanto como antes en los primeros años, y tampoco se mueren las madres por infección posparto. Eso hace que crezca la población,
pero al mismo tiempo no crece la economía a ese ritmo. Las economías nacionales de estos países no pueden, ni muchísimo menos, ofrecer un puesto de trabajo a todos sus jóvenes. Y este desequilibrio genera una presión de sur a norte que no tiene solución en el corto medio plazo. Pero a ese problema de orden demográfico y económico-social, que es fácil de entender, que se ha dado en momentos muy distintos de la historia, en zonas muy diferentes, hay que sumar otros dos, que son preocupantes. Uno de ellos es la inestabilidad política. Puesto que hay inestabilidad política, hay tensión, es muy difícil que alguien quiera invertir en estos países. Y si no se invierte en estos países, estas economías no van a salir adelante, porque hay un problema de falta de capital en muchos de estos sitios, pero en todos. A veces sobra capital, en el sentido de que tienen recursos energéticos potentes, pero cuando sobra capital lo que hay es una corrupción brutal, que acaba convirtiéndose en una lacra que impide el desarrollo. Si hay inestabilidad y por lo tanto no hay inversión, entonces lo que hace es agravarse el problema. Si ya hay la última situación, si la inestabilidad deviene en guerra, entonces ya la gente tiene que irse para tener una opción de vida. Bueno, este es el cuadro general, que depende que estemos hablando de Marruecos, de Argelia, de Túnez, de Libia, de Egipto, o bajamos hacia el sur y hablamos de Malí o de Sudán, o viajamos más hacia el este y hablamos de Siria, de Jordania, de Irak, pues va variando un poco de lo social a lo bélico, pero el problema de fondo sigue ahí. La gente tiene que salir para tener un futuro, y el norte está envejecido, es rico, tiene una estupenda seguridad social, un sistema de salud gratuito, tiene un buen sistema de educación gratuito, tiene muchas ayudas a las familias. Son demasiados anzuelos como para que la gente no quiera picar, como que la gente no quiera arriesgarse y subir, porque si consiguen entrar, ya desde el primer momento van a gozar de unos beneficios que nunca hubieran podido tener en sus países de origen. Uh-huh. La pregunta es que yo me hago estos días es lo siguiente. La gente que está, los miles que están tratando de entrar en Europa, especialmente tratando de llegar a Alemania a través de este viaje, este periplo, Grecia, Serbia, Macedonia, Hungría, Austria, lo hacen cruzando una pequeña franja de mar entre la costa turca y la isla griega de Kos. Pero son gente que han salido de las guerras hace tiempo, no son de esta semana ni de este mes, sino hace años, que son desplazados desde hace años de la guerra de Siria y que estaban en Turquía. ¿Y por qué justo ahora de pronto este desplazamiento masivo? Yo no tengo respuestas, digamos, directas, claras sobre el tema. Me imagino que es un conjunto de elementos. Quizá lo que podemos llamar un desbordamiento, el vaso empieza a desbordarse en un momento determinado cuando la gente se va dando cuenta de que no tiene futuro, de que los asentamientos en Turquía ya no dan más de sí, y sobre todo que la guerra se está complicando y no va a acabar en un tiempo breve. Y si acaba, o cuando acabe, lo que va a haber no va a ser muy atractivo. Todo ello lleva finalmente a la gente a convencerse de que no puede seguir esperando y dar el salto. Aparte de eso, existen las mafias que van abriendo el camino, ¿cómo no? Y existen pues, grupos políticos que optan por una posición u otra, que animan a ir en una dirección o en otra. Es un conjunto de elementos. Uh-huh. Y como hablabas tú, decías, bueno, el norte de Europa está envejecida, es rica, el sur es pobre y tiene presión demográfica, pero evidentemente el trasvase no va a llevar a un equilibrio, ¿no? O sea, va a llegar un momento que Europa no va a estar en condiciones de seguir acogiendo cientos de miles de refugiados. El problema es que ese momento casi te diría que ya ha llegado, porque Europa tiene mucho de ficción. Es verdad que Europa ha logrado el sistema de asistencia social más avanzado del planeta, pero eso lo ha hecho a costa de una economía enormemente intervenida,
no siempre bien administrada, que finalmente afecta a la inversión en la economía real, que afecta a la innovación y que afecta también al temperamento de la gente, que empieza a considerar que estos son derechos adquiridos y que realmente no hay que trabajar más para que la economía siga adelante. Precisamente porque estamos muy envejecidos, en los costes de mantenimiento del estado de bienestar comienzan a ser insufribles, sobre todo en aquellos países en los que los gobiernos no han sido muy responsables y no han, digamos, administrado correctamente estos recursos públicos. El modelo de bienestar que ha dado paz y tranquilidad y bienestar a los europeos está en un momento, está acercándose a un momento crítico, y la llegada de toda esta gente que en un principio van a demandar más de lo que van a ofrecer por razones evidentes, porque no pueden ofrecer mucho, pues puede provocar tensiones muy fuertes. A esto, que es un tema puramente económico, bueno, luego hay que hablar de otros aspectos, como son el tema de la identidad, si esta gente se incorpora o no correctamente a las sociedades que los recogen, a las tensiones raciales. Todo esto es enormemente complicado. Llueve sobre mojado. Hay una sensación de fracaso muy importante de integración de la población musulmana en Europa. Europa es un país una tierra de acogida, donde gente que procede de lugares muy distintos, en momentos diferentes ha ido incorporándose, pero en estas últimas décadas hemos asistido a un proceso de rechazo a la integración por una parte de la población musulmana. Lo tenemos esto en Alemania con los turcos, lo tenemos en Francia con los magrebíes, lo tenemos en el Reino Unido, fundamentalmente con los pakistaníes, pero también con árabes. No digo que todos lo rechacen, pero que son los núcleos importantes que empiezan a generar estados dentro de un estado. Si con este, digamos, ambiente crítico de fondo se produce una inmigración masiva de gente procedente del sur y no necesariamente muy dispuesta a integrarse, tenemos servido un conflicto. Uh-huh. Hay quien dice, por lo menos empiezan a salir informaciones que no sé si tienen validez o no, que también en esta ola de inmigrantes pues están llegando yihadistas que tienen pasaportes, pues entre otras cosas porque en las ciudades sirias que han conquistado pues se han hecho con las oficinas de los ministerios que emiten los pasaportes, con lo cual son pasaportes no falsificados, sino legales, pero que estarían propiciando la entrada de yihadistas en Europa. Esto podría agregar una nueva dimensión, una dimensión de seguridad, ¿no? Sí, yo no tengo información que me permita afirmar que esto que comentas, Jorge, es absolutamente cierto. Lo que no tengo la menor duda es que la gente que llega es una expresión, una representación de las poblaciones de origen, y esas poblaciones de origen había de todo. Había musulmanes de esos que llamamos moderados, no porque sean moderados, sino porque no son radicales. Habrá sectores que son islamistas, otros más tradicionales y por lo tanto con tendencia a convertirse en islamistas. Bueno, en esta gente va a haber un poco de todo, y depende de cómo les vaya, pues van a evolucionar de una manera o van a evolucionar de otra. Pero evidentemente hay un núcleo que pertenece al mundo de la yihad, qué duda cabe. Uh-huh. ¿Hay alguna posibilidad que una intervención militar más contundente en origen en Siria, que incluso, digamos, defina a las hostilidades bélicas, incluso una intervención a nivel mundial que acabe militarmente con el Daesh, eso acabaría con el flujo migratorio tan importante como hay hoy? Daesh es una parte del problema, pero no es la causa, es una consecuencia. En el fondo, Daesh, como todos sabemos, es una decisión de Al-Qaeda que tenía un tamaño más bien pequeño y que tenía pues un ámbito de acción. Daesh ha crecido y mucho como consecuencia de la retirada de Estados Unidos de Irak y del giro del bloque occidental, Estados Unidos y Europa, buscando un entendimiento con Irán a costa de su estricto compromiso con los países árabes. O dicho de otra manera, como no tenemos valor para ser consecuentes con la política que veníamos siguiendo respecto de Irán, y llegado el momento de la verdad no vamos a atacar a Irán, lo que hacemos es aceptar
de escondidas el programa nuclear iraní. Bueno, esto evidentemente para los saudíes, cataríes, Emiratos y el resto del mundo árabe, pues no es precisamente una muy buena noticia. Si además Irán ha penetrado en Irak y son los hombres de la Guardia Nacional iraní los que están dirigiendo las operaciones del gobierno iraquí contra Daesh en el norte, entonces entendemos que los países árabes sencillamente están financiando en mayor o menor medida a este grupo para que sea él quien actúe de tampón para evitar el crecimiento de la influencia iraní en la zona. Por tanto, si nosotros no hubiéramos dado el giro pro-iraní, posiblemente los países árabes no hubieran apoyado tanto a Daesh. Daesh es parte del problema, pero el problema original es el gobierno de Siria, que es un gobierno shia amparado por Irán y con el apoyo del grupo libanés Hezbollah. Ese es el origen del problema. La mayor parte de la gente que está entrando son suníes que huyen del gobierno de Siria, no solamente de Daesh, que evidentemente son un problema. Pero aparte del gobierno sirio, aparte de Daesh, ahí está Al-Qaeda, ahí están los hermanos musulmanes en sus versiones más radicales, ahí está Hezbollah. Como no hemos hecho nada para tratar de contener o de administrar la crisis siria, sencillamente los más radicales se han ido haciendo con el control de los distintos bandos. Y hoy es muy difícil saber quién es menos malo dentro de... Ahora los europeos y norteamericanos empiezan a redescubrir los encantos del gobierno sirio, de la familia Al-Assad, a la que queríamos bombardear hace un año o algo más. Bueno, estos cambios de amor reflejan la falta de visión, la falta de política de Occidente y también reflejan la aceptación de la influencia iraní desde el Índico hasta el Mediterráneo. Todo eso pondrá siempre muy nerviosos a los árabes, que harán todo lo posible para impedirlo. Por lo tanto, cuando hablamos de intervención, la primera pregunta es ¿a favor de quién y contra quién? Y la segunda es ¿y por qué? ¿Por qué vamos a apoyar a estos y no a nosotros? Porque todos dan un susto al miedo. Ya. Pues nada, Florentino, creo que con estas palabras queda claro que vamos a tener que seguir preguntándote de vez en cuando qué es lo que pasa, porque no se va a solucionar tan rápidamente ni tan fácilmente. Así que gracias por haber estado con nosotros y eso, que en algún momento tendremos que volver a molestarte unos momentos para que nos expliques y nos desenredes un poco esta madeja. Muchas gracias. Será un placer, Jorge. Un abrazo.